Dios Dios bendiga. Gloria a Dios. Si se escucha bien. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar. Dios me le bendiga, hermanos. Amén. Que la gracia y la paz de Dios se escuche. Amén. Se escucha bien, dicen por ahí. Dios me le bendiga, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Por aquí sacar un tiempecito para edificarnos mutuamente la palabra. Hace recientemente estaba tocando el tema de la manifestación del Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas, el danzar en el Espíritu. Obviamente, por un lado tenemos el ataque del calvinismo cesacionista, que limita el poder, no solamente limita la salvación para algunos, sino también limita el poder de Dios, cómo Dios se puede manifestar en la iglesia de hoy. Aparte de eso, también tenemos, diría yo, los pentecostales sin Pentecostés, también infiltrados criticando la manifestación del Espíritu Santo. Más sin embargo, hay que aclarar algunos puntos muy interesantes. El apóstol Pablo en 1 Corintios trae unas instrucciones del orden de cómo el Señor se manifiesta o cómo Dios se debe, o cómo se debe, mejor dicho, cómo el orden de las lenguas y la profecía, y no solamente hay un orden ahí establecido, más bien no es simplemente el orden de las lenguas y las profecías que se tocan en 1 Corintios capítulo 14. Más bien es el en orden en sentido general del desorden que había dentro de la iglesia de Corintios. Y le tengo noticia, no solamente el desorden abarcaba lo que eran las lenguas o la profecía, también había un desorden de comunicación, y por eso Pablo manda a callar a la mujer en las congregaciones. Y quiero tocar brevemente eso, ¿verdad? Y contextualizarlo. Y le adelanto que sí, creo en el ministerio de las mujeres. Creo que Dios puede utilizar a una mujer. Dicho sea de paso, la Biblia habla de profetizas, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y habla también de mujeres que anunciaron el Evangelio de Jesucristo. Con eso no hay ningún tipo de problema. El problema es que muchas veces creemos que solamente el orden o el desorden se manifiesta en cuanto a los dones. También había un desorden ahí que no se comunica ni a veces se toma a la ligera. Ahora bien, yo quiero hablarles acerca de, quiero comenzar brevemente, quiero comenzar para no ser muy latoso. Si puede compartir este live con otros, se lo voy a agradecer. Compártalo con un amigo, con un hermano, con quien sea. 1 Corintios capítulo 13 verso 1 dice, si yo hablaré lenguas humanas y angelicales. O sea, Pablo establece que no solamente había lenguas que son como idiomas que se manifestaron en Hechos capítulo 2, sino que había lenguas angelicales, que Pablo también lo señala en 1 Corintios capítulo 14, porque dice, porque capítulo 14 verso 2 lo confirma, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque su espíritu habla misterio. Lo habla claramente ahí. Inclusive en el relato de Pedro en casa de Cornelio, cuando Pedro estaba predicando en casa de Cornelio, dice que el Espíritu Santo descendió en medio del mensaje y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas y también alababan al Señor en el culto. Mire qué interesante, en medio del mensaje descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Muchos dicen que simplemente la lengua que existe son lenguajes para otros, pero ¿qué caso tenía que aquellos que estaban en casa de Cornelio hablaran otras lenguas? Por ejemplo, si hablaban griego o hablaban arameo. ¿Cuál era el hecho de que ellos hablaran otro idioma que allí no estaban presentes las personas de, o por ejemplo, para hacer una exageración, si los que estaban allí hablaban griego y hablaban arameo, qué sé yo, ¿de qué hecho tendría que el Espíritu Santo descendiera sobre los que estaban en casa de Cornelio y comenzaran a hablar en inglés o comenzaran a hablar, qué sé yo, alemán? No hay ningún sentido. Por eso es que Pablo está hablando que hay lenguas humanas y lenguas angelicales. También otra cosa que cabe resaltar, porque oigo repetidamente que la gente dice, hermano, hay que discernir. Bueno, el discernir es un don del Espíritu. Y el discernir es para discernir los espíritus que hay o que se manifiestan. Pablo no está hablando en 1 Corintios que no es el Espíritu Santo que está manifestando, es el Espíritu de Dios que se manifiesta.
Y hay una grande confusión cuando tocamos este tema. La gente se cree, mira qué clase de desorden, están brincando y hablando lengua. Hay que tener discernimiento, pero permítame decirle que el discernimiento es para discernir qué es lo que se está moviendo. 1 Corintios capítulo 14 no había duda de que el Espíritu Santo se estaba moviendo, ¿verdad? No está hablando que no es Dios, porque una cosa es desorden y otra cosa es que Dios no se esté moviendo. No se puede mezclar magnesia con gimnasia. O sea, Pablo está hablando que sí es el Espíritu Santo porque no le prohíbe contundentemente a que no hablen lengua ni tampoco que profeticen. Le está diciendo que hay un orden. Los que profetizan, profetizan de dos o tres para que la iglesia juzgue conforme a la palabra. Otro error que también entendemos es que, o que se comenta mucho y que lo leo mucho, es que creemos que si hay lengua tiene que haber interpretación de lengua. No necesariamente todas las lenguas contienen interpretación. Pablo no le prohíbe hablar en lengua. Dice la Biblia, el que habla lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quiero que todos vosotros hablen en lengua, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza el que habla en lengua. No sea que las interprete para que la iglesia reciba edificación, ¿verdad? Para que la iglesia reciba edificación. Pero la Biblia dice que no le inspiráis a hablar lengua y el que no tiene interpretación que la hable para sí mismo. Aquí entendemos varias cosas. Número uno, que las lenguas pueden contener mensajes y se necesita acompañado del doble interpretación. Y está hablando no que a otra persona la interprete, sino el que le está hablando que la interprete, que le pida a Dios interpretar. Pablo está diciendo que el que profetiza es mayor que el que habla lengua, porque el profetizar edifica a otro, pero el hablar lengua te edifica a ti mismo. Pero Pablo no está prohibiendo hablar lengua. Dice que si esa lengua que habla no hay interpretación, háblela para sí. O sea, y como quiera, el hablar es, se va a escuchar, el hablar no es, si yo hablo bajito, como quiera se está escuchando. O sea, el hablar en lengua tiene que haber un ejercicio de que la lengua produzca y se menee la boca para producir un sonido. O sea, lo que había en Corintio era un desorden que Pablo está estableciendo el orden para que la iglesia sea edificada en el sentido de que hay dones que edifican a la iglesia. No está hablando porque no lo que se está moviendo allí no es de Dios. Por eso que Pablo comienza diciendo que procuren que todos profeticen, porque Pablo quiere que la iglesia sea edificada completa en el ejercicio de los dones espirituales. Y para que haya esta edificación tiene que haber un orden. Ahora, pastor, entonces, ¿por qué hay predicadores que hablan en lengua? ¿Por qué? Porque tenemos un video de G. Ávila en un estadio hablando en lengua, ¿verdad? Por el micrófono. Porque es sencillo, porque en esa ocasión las lenguas es para oración. La Biblia lo dice. La Biblia dice, gloria al nombre de Jesucristo, dice la Biblia, así también vosotros que anheláis dones espirituales, procurad abundar más en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla lenguas extrañas pida en oración por venir a interpretarla, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, la lengua también es un don de intercesión. Y a veces los predicadores en el medio de la administración están hablando en lenguas, ¿verdad? Para interceder, es un momento de intercesión. También hablan, hacen una pausa y hablan español porque se entiende que están interpretando lo que Dios les está dando en las lenguas. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que entender. Otro punto muy importante, creo que se me está acabando la batería ¿cuánto dice que tengo aquí? Bueno, ya mismo. Gloria al nombre de Jesucristo. Dice la Biblia. Es interesante también lo que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, digo 14. Dice, porque si todos en la iglesia se reúnen en un solo lugar y todos hablan en lenguas, entra un indocto incrédulo y no dirán que están locos. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. ¿Quién va a decir que está loco? Los incrédulos y los indoctos. A mí me parece extraño que los mismos de la iglesia están diciendo que están locos. O los mismos pentecostales dicen que están locos. Dirán que están locos porque eso Pablo se lo atribuye a los indoctos y a los incrédulos. Pablo está diciendo que, pero si todos profetizan, entran en algún incrédulo indocto, por todo es convencido, pero todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se manifiesta, así que postrándose sobre su rostro, adora a Dios y declara
que verdaderamente Dios está entre vosotros. Está diciendo, miren, la profecía cumple una función de que aquel indocto incrédulo que entra a un culto, mire, es mejor que profeticen para que ese incrédulo se le revele lo que está en el corazón. Y Pablo habla otra cosa, prefiero en la iglesia, dice la Biblia, porque si bendicen solo que, ok, está hablando que la lengua es para los incrédulos, verso 22. Así que las lenguas son para la señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero para la profecía a los incrédulos, sino a los creyentes. Es interesante porque la lengua también es como una señal para aquellos que no conocen al Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, estos son varios puntos que quiero tocar por encima. Tengo un video de 1 hora y media hablando acerca de este tema. Este tema lo hemos tocado poquito por encima. Tengo poquita batería en la computadora y tengo que ser breve. Simplemente estoy aclarando estos puntos. No solamente Pablo está hablando acerca del orden de las lenguas y el orden de la profecía dentro del servicio al Señor, sino que también toca, porque esa es otra cosa injusta, que nosotros hablamos y señalamos acerca del orden de las lenguas y el orden de la profecía, pero le brincamos por encima al verso 36, que es uno de los, o el verso 34, ¿verdad? Que es uno de los pasajes más difíciles de poder interpretar. Vuestras mujeres callen en la congregación porque no les he permitido hablar si no estén sujetas sujetas a su marido también como la ley lo dice. Sino, y si queriendo aprender algo, pregunten en casa a su marido para que es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto es uno de los pasajes que nadie toca. No está hablando aquí la censura completa de la participación del culto a la mujer o que la mujer puede ser utilizada porque hay mujeres profetizas. Está hablando de un contexto cultural y está hablando también del asunto de cómo es que se llevaba el culto de Corintio. Entienda que el culto de Corinto era un desastre, ¿verdad? Muchos quieren comprar el culto de Corinto con el culto que muchas veces pentecostal vemos por ahí. No, el culto de Corinto eran todo el mundo, un reguero de gente profetizando y hablando lengua a la misma vez. Y para colmo, las mujeres interrumpían el servicio para preguntar y se volvía, esto abonaba más para el desorden que había. Entonces, fíjese, cuando contextualizamos y añadimos este verso 34 al contexto del capítulo 14, nos damos cuenta que el capítulo 14 es un orden general para la iglesia de Corintios en cuanto al orden al culto. No solamente había desorden de las lenguas, desorden de la profecía, había desorden de las mujeres que interrumpían el servicio para hacer preguntas. Y Pablo lo que está diciendo, mira, vamos a establecer un orden en este servicio. Entonces Pablo apeló al orden. Mire, la Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, en ese sentido, Pablo establece el orden en ese servicio para que el culto no sea interrumpido y no se vea un desorden en el culto. No sé si me está entendiendo. En ese sentido, lo podemos tocar brevemente una de las interpretaciones que se le dan a este versículo bíblico. Entonces, fíjese bien, el desorden no solamente viene por el mal uso de los dones, sino por el también cómo uno se conduce dentro del culto de la iglesia. Cómo es que se puede abonar o se puede distorsionar el servicio al Señor. Entonces, en este caso, las mujeres en Corintio abonaban para el desorden, ¿verdad? Y Pablo dice, espérate, espérate, espérate. Vamos a establecer un orden aquí en este servicio para que todos sean edificados, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Eso incluye que cómo se debe hablar en lengua, cómo se debe profetizar y que el culto no sea interrumpido, ¿verdad? En aquel contexto, ¿verdad? Del primer siglo de la era cristiana, en cuanto a la idea sociocultural del lugar de la mujer era totalmente diferente al contexto de hoy, ¿verdad? Pero debemos traer una aplicación también, porque ese texto no se escribió por escribirse. Habla de que la forma en que se comunicaba era una forma indecorosa, ¿verdad? Era una forma verbal que causaba vergüenza a los maridos. Está hablando de una forma que interrumpe, que en ese culto, en el contexto, brincaba la autoridad, ¿verdad? Establecida en la Biblia, ¿verdad? Aún de la familia dentro del culto. No sé si me doy a entender.
Entonces, es curioso que nosotros estamos defendiendo el orden del servicio a Dios, pero no defendemos el orden de la comunicación. Parece que estas mujeres faltaban el respeto dentro de la congregación también, que brincaban y causaban vergüenza a su marido dentro del contexto de la iglesia, abonando más al desorden que había. Ahora, este mito de que el que usted entra a un culto y la gente están hablando lengua que deben callarse, Pablo no le manda a callarse. Pablo dice que hablen para sí y obviamente hablar. Si hay 20 personas que están hablando para sí, automáticamente se va a escuchar un murmullo en la congregación. Cuando un predicador está predicando, está ministrando, habla en lengua porque está intercediendo en el Espíritu. Pablo es bien claro que no impidáis el hablar lengua, dice la palabra del Señor. Pero parece que hoy en día, por ejemplo, cuando yo he recibido comentarios, ¿verdad? De aquellos que se lleva la silla enredada. Pues fíjese, yo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo a los 14 años, yo me llevaba las sillas enredadas. Parece que la silla tiene mayor importancia que el lugar de la bendición en la casa de Dios. No estamos justificando que la gente haga un desastre en la casa del Señor Justicia. Lo que significa que cuando la gente recibe el bautismo del Espíritu Santo, que son nuevecitos, están recién bautizados, hay ciertas cosas que a medida del tiempo se van refinando. Bueno, ya que el que danzaba no se lleva las sillas embolladas, pero puede ser que en ese culto haya alguien que reciba el bautismo del Espíritu Santo y de alguna manera pues se lleva alguna silla embollada. Pero estos argumentos vanos, estos argumentos que no son realmente contextualizados dentro de un contexto que puede pasar real dentro de un culto, muchas veces se distorsiona y muchas veces lo que damos a entender es que no solamente tenemos un ataque del calvinismo, cesacionismo, es que el calvinismo tiene una puerta abierta por medio de esta gente que son apagadas al espíritu. Muchos alegan que tienen que tener discernimiento, como si lo que se estuviera moviendo ahí no fuera de Dios. Pablo no está diciendo que lo que se está moviendo en Corintio no es de Dios, porque una cosa es que Dios nos esté moviendo y otra cosa es que mantengamos un orden para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Y la gente cuando hablan y dicen estos temas, pastores, que tienen el discernimiento, como si lo que se estuviera moviendo no fuera Dios. Y es que tenemos mucho cuidado con lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No sea que estemos señalando una manifestación de Dios genuina, atribuyéndosela al diablo, ¿verdad? O a la carne también se puede constituir una blasfemia, porque toda palabra será perdonada contra que se hable en contra del Hijo, pero toda palabra que se habla en contra del Espíritu Santo no tiene perdón, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Por tanto, cuando estamos hablando de la manifestación del Espíritu Santo, tenemos que tener sumo cuidado de no caer en lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. Eso es una recomendación que yo le hago, ¿verdad? Porque hay gente que hablan de la manifestación como si fuera cualquier cosa. Usted puede errar, usted puede equivocarse. Inclusive hay personas que caen en blasfemia del Espíritu Santo porque simplemente no le cae bien al que está ministrando al frente y buscan cualquier cosa que atribuirla fuera de lugar para atribuírsela al diablo o al hombre. Y eso es un peligro porque eso fue lo que llevó a los fariseos a blasfemar contra el Espíritu Santo, que nosotros estemos atribuyéndole una manifestación de Dios, ¿verdad? Genuina del Espíritu Santo, gloria al nombre de Jesucristo, al diablo y a los demonios, y eso es un peligro. Entonces yo quiero dejarle con esta breve videíto por aquí, que Pablo en Corinto lo que está estableciendo es un orden, ¿verdad? No está diciendo que es el diablo que se está moviendo, sino que establecer un orden. Por ejemplo, y termino con esto, cuando la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaban desordenada y vacía. Muchos atribuyen a la caída de Satanás en ese periodo, en ese primer texto, pero yo lo miro de otro punto de vista. Por ejemplo, cuando usted compra un terreno y tira todos los materiales allí de construcción, arena, varilla, bloques y todos los materiales, usted ve un terreno vacío, ¿verdad? Y en desorden, pero están los materiales para construir. Entonces en el verso 2 dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y separó Dios la luz de la tiniebla, y fue la tarde y la mañana del día número 1. Yo creo que lo que Moisés está viendo allí
¿verdad? Tradicionalmente creemos que fue Moisés que escribió el libro de Génesis. Lo que Moisés está viendo allí es una tierra con la materia prima para formar lo que es el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, eso básicamente es lo que está pasando en Corintios. Ahí están los materiales, está el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios en medio de aquello dice que se paseaba sobre la faz de las aguas y cuando la palabra trajo el orden, eso es lo que Pablo está hablando en ese Corintio. Los materiales de establecer y de crear una iglesia sólida en Corinto están. Y cuando Pablo habla la palabra, lo que está trayendo el orden para crear que la iglesia sea edificada. Básicamente es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Gloria al nombre del Señor que estamos hablando en esta preciosa hora. Y es lo que se pretende comunicar en 1 Corintios capítulo 14. No solamente hay un desorden en las lenguas y en las profecías, sino que había un desorden también en la forma en que las mujeres interrumpían el culto para preguntar. Pablo decía que eso es indecoro. Entonces, ese asunto no lo podemos ignorar tampoco. No podemos coger un texto, ¿verdad? Y coger lo que no nos gusta y lo que no nos gusta, desecharlo. Yo no estoy hablando de este texto como para, desde el punto de vista machista. Yo creo que Dios utiliza a la mujer. Yo creo que Dios puede utilizar a la mujer en lo que sea. Pablo está estableciendo un orden y ese orden lo establece Corintios. No podemos brincarlo ni pasarle por alto lo que la palabra de Dios dice, tampoco podemos minimizar textos de la Biblia, ¿verdad? Para traer una justificación. Yo creo, mi opinión, que los cultos que usted está viendo por ahí en nada se compara a lo que el desastre que había en Corintio. Ya hablamos del asunto de Cornelio, cuando el Espíritu Santo se manifestó, Pedro predicando, y es más, interrumpió hasta el mensaje, pero allí no hubo interpretación de lengua, porque esas lenguas no necesitaban interpretación. ¿Verdad? No necesitaban, porque eso es lo que habla Pablo en 1 Corintios capítulo 1 verso 13. Habla lenguas humanas y lenguas angelicales. Por eso Pablo dice que cuando las lenguas carecen de interpretación, háblelas para sí mismo. Pastor, ¿por qué los predicadores hablan en lengua? Porque están orando. En 1 Corintios capítulo 14 la Biblia dice, si alguno ora en lenguas, no entiende. Dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, dice la Biblia. Es un momento de intercesión, como vemos un segmento de corte del evangelista G. Ávila, en un encuentro nacional de la juventud, intercediendo en lengua para que el bautismo del Espíritu Santo. Yo fui a muchos eventos del encuentro de la juventud, me crié en el evangelio. Muchos jóvenes eran bautizados en el Espíritu Santo. Fui a muchos cultos donde Dios bautizó. Estaba el bautismo del Espíritu Santo, era algo común y corriente. No era lo que sucedía en Corintios, porque allí había lengua, había profecía, bautismo del Espíritu Santo. Lo que pasa es que para el carnal, siempre la manifestación del Espíritu Santo va a ser un desorden para él, porque el orden de Dios no es lo mismo que el orden del ser humano. El orden de Dios no es lo mismo, que Dios hace cosas como Él le plazca. Dios hace cosas que a veces para el razonamiento humano es incomprensible. Pero ¿qué pasa en esos cultos? Pastor, ¿hay sanidad? Sí hay sanidad. ¿Qué pasa, pastor, en ese culto? ¿Hubo mensaje? Sí hubo mensaje. Pastor, ¿hubo profecía? Sí hubo profecía. Sí hubo conversión. Sí hubo liberación. Por tanto, lo que pasa es que hay mucha gente que han opacado y minimizado el poder del Espíritu Santo en estos tiempos. Y por eso es que el calvinismo cesacionista se está introduciendo dentro de la fila del pentecostalismo, porque hoy los apagados, los que tienen al Espíritu Santo contristado, los carnales, los que no les gusta la manifestación, porque en ese lugar donde Dios se manifiesta, el que anda en pecado se vuelve inquieto, el que está endemoniado no le gusta, el carnal no le gusta ese tipo de ambiente, ¿verdad? Y muchas veces qué lamentable que vemos pentecostales criticando el Pentecostés, ¿verdad? Pero sin embargo son los mismos que obvian lo que el texto dice de que las mujeres callen, ¿verdad? En la congregación para traer un orden. Y vuelvo y repito, no estoy hablando de que Dios no puede utilizar una mujer. Dios puede utilizar a la mujer porque Dios es Dios. Estamos hablando que el 1 Corintios capítulo 14 era para establecer un orden en la iglesia de Corintios para que todos sean edificados. No es que hay un desastre que
no es parecido a nuestros cultos, hermano, por favor. No es parecido a nuestro culto. Porque en nuestro culto hay edificación. Cuando hablo de nuestro culto, me identifico con el pueblo pentecostal. Hay liberación, hay sanidad, hay lengua, hay profecía, hay salvación. En ese culto corintio no había nada de eso. La gente no era edificada, salían confundida. Todo el mundo quería profetizar a la vez, todo el mundo quería hablar un chanchulleo. O sea, no se compara en nada. Por favor, contextualicemos y leamos lo que la Biblia dice, por favor. Y dejemos de estar abonando a las críticas que lo que hacen es apagar y minimizar el poder del Espíritu Santo. Estamos en unos tiempos, hermanos, donde la Biblia dice, y recibiréis, pero mira qué cosa, porque los mismos que dicen que cuidado que discernamos son los mismos que no disciernen las mentiras en la boca de los profetas, porque usted se le mete en las páginas de internet a estas personas y ahí tienen cuanto liberal y cuanto profetas aguados y mentirosos ahí, ¿verdad? No identifican que aquella predicadora, esa que promueve el feminismo dentro de la iglesia, que se divorció y se volvió a recasar, pero esa es la que a usted le gusta, ¿verdad? Porque como habla finamente, y muchas veces no vemos el emocionalismo en esas palabras de los profetas, de los evangelistas o de los pseudo profetas y pseudo apóstoles, que es un mensaje que va a la emoción, ¿verdad? Que esas lágrimas no son de arrepentimiento, es que hay un predicador hábil en palabras para tocar tus emociones. Por eso que la gente llora en esos cultos de esos pseudo predicadores psicólogos motivacionales. La gente lloran, pero no son transformadas porque la gente no ven que eso sí es emocionalismo. Aunque usted ante sus ojos no ve un revolú, según usted, eso sí es un desorden, eso sí es emocionalismo, pero usted que dice que tengamos discernimiento, usted no discierne esas palabras que son falsas, que no se hablan, que no se está predicando la palabra, sino que son palabras motivacionales de predicadores que promueven el feminismo, que promueven el divorcio y el recasamiento. Eso son lo que a usted le gusta, ¿verdad? Porque todo el mundo está sentado en la silla allí escuchando esas palabras de motivación. Levántate, saca al guerrero que ahí está en ti, porque donde está el Espíritu de Dios y se predica un mensaje conforme a las Escrituras y ungido por el Espíritu Santo, siempre va a tocar el tema del pecado. Y que mucho pecado oculto hay en la iglesia. Por eso es que a los carnales no les gusta que el poder de Dios se manifieste para que no saquen lo oculto a la luz. Y que muchos carnales, hermanos, y apagados hay en este tiempo. Por eso es que las mayores herejías de todos los tiempos se están metiendo dentro de la iglesia y nadie dice nada. La gente prefiere la ley del silencio, ¿verdad? Para salvaguardar su reputación. La Biblia dice que el que quiere perder su vida la hallará y el que quiere guardar su vida la perderá. Y hay muchos predicadores que para salvaguardar su reputación, no su testimonio, su reputación, no quieren ser vistos como contenciosos, como que predican mensajes que pueden causarle algún tipo de incomodidad a los carnales, porque no quieren ser considerados como, no, ese es el predicador que le gusta tirar y prefieren guardar silencio, mensajes bonitos, motivacionales, pero mientras usted está ocupado de cuidar su reputación y de predicar cosas que a la gente no le choque, ¿verdad? Porque usted quiere ser catalogado como el predicador que, wow, ese sí que no le gusta tirar. A mí no me importa que usted me cataloga como el predicador que le guste tirar. Mientras Dios me dé boca, mientras Dios me dé para predicar, predicaré su palabra, porque aquí no estamos para predicar para agradar a los hombres, ni estamos predicando por aplauso, ni estamos predicando para que la gente diga, wow, ese predicador es bueno invitarlo porque nunca se mete en temas, ¿verdad? Predica temas que a todo el mundo ve, hasta el diablo le cae bien, imagínense. Y así hay muchos en esa línea que predican lo que la gente quiere escuchar, no se meten en lo que el mensaje de Dios para la iglesia de este tiempo. ¿Cuáles son los ataques? La apostasía, la herejía, la hipocresía, el fariseísmo, el libertinaje, la mundanalidad. Esos mensajes no los quieren tocar, ¿verdad? Ellos predican de que levántate, motivacionales, qué sé yo, ¿verdad? Pero esos mensajes no quieren ser, no quieren tocar porque hay gente que ya no creen en eso. Ellos quieren ser catalogados como estos predicadores genéricos, ¿verdad? Que predican temas muy edificantes, porque a veces creemos que la edificación es lo que no nos confronta.
La edificación es lo que a nosotros nos gusta. Ay, qué bonito predica ese predicador. Y muchas veces malinterpretamos un mensaje edificante con un mensaje que viene de Dios. El mensaje de Dios siempre te va a tocar la llaga. El mensaje de Dios siempre te va a confrontar. El mensaje de Dios siempre te va a confrontar y te va a desbaratar y te va a construir otra vez. No solamente edificación, porque a veces para edificar hay que destruir. ¿Ves? A veces para plantar hay que arrancar primero. Y la gente quiere edificar sobre fundamentos viejos. La gente quiere vino nuevo en odre nuevo. La gente quiere un parcho de remiendo en traje viejo. Ese es el evangelio que están predicando mucho, de parcho, de odres viejos. Amén. Y que Dios nos ayude. Voy a acabar esto antes que se me caiga la transmisión porque no tengo, amén, gloria al nombre de Jesucristo. Así que batería en la computadora. Así que Dios me los bendiga. La gracia y la paz de Dios con uno, con cada uno de ustedes. Comparte este mensaje y este video con alguien. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hacia adelante en Cristo.